Pues, si te parece, ya que hemos, finalizado, ¿no?, con lo que es, la batalla de Moscú y todo lo que queríamos hablar en relación a la Segunda Guerra Mundial, no sé si te apetece hacer algún tipo de similitud con lo que fue la campaña de Napoleón, ahora aprovechando que, se va a estrenar la película esta que bueno, va a ser un pelotazo, ¿no? O al menos así la anuncian, esta nueva película sobre Napoleón. Yo tengo ya varios vídeos preparados, analizando, pues, lo que fue la invasión alemana y lo que fue la invasión de Napoleón. Siempre se tiende a compararlas, ¿no? Pero la verdad que desde mi punto de vista fueron bastante diferentes, ¿no? En todos los aspectos. No sé qué opinión, tienes tú al respecto. Bueno, fueron bastante diferentes. Hay algunas similitudes, como es lógico, no puede ser de otra manera, pero fueron bastante diferentes, entre otras cosas, porque estamos en un caso, en una época en la que la tecnología ha alcanzado un determinado grado de desarrollo, donde hay vehículos a motor, donde existe la radio, donde hay aviones, no tiene nada que ver con un ejército que podemos llamar premoderno, un ejército del siglo XVIII-XIX, 1812, pues lógicamente, en fin, no se puede comparar, pero siempre hay algunos elementos. Por ejemplo, pues empezaron casi en las mismas fechas, ¿no? El 22 de Bueno, junio los alemanes, el 23-24 Napoleón. También había una situación que podemos llamar semejante en cuanto a que los dos dominaban Europa de un modo relativamente parecido, indiscutiblemente de una forma más inteligente Napoleón, pero de un modo parecido en cuanto a la hegemonía que tenían sobre el conjunto del continente. También tenían el mismo enemigo y también visualizaron al mismo enemigo como causa, en parte, en el caso de Napoleón y en muy gran parte en el caso de Hitler, que era Gran Bretaña, es decir, que sí hay cosas verdaderamente parecidas. Los dos contaron con ayuda de otros países, de contingentes de otros países, tanto Hitler como Napoleón. Napoleón tuvo soldados austriacos, prusianos fundamentalmente en sus filas, también italianos, un pequeño contingente español, incluso portugués, etcétera. Tenían sus aliados. Y Hitler pues tuvo también la ayuda de contingentes bastante nutridos en algunos casos, como los rumanos, los eslovacos, los húngaros, etcétera. Luego algunos menores como los croatas, después se incorporaron los italianos en mucho más gran número, los españoles, por supuesto, etcétera. Es decir, que hay algunas similitudes claras, pero luego hay otras que no se parecen prácticamente, que hacen que no se parezcan prácticamente en nada. En primer lugar, el ejército francés era mucho menos numeroso. Había unos 700.000 franceses aproximadamente invaden Rusia, y los rusos tienen en ese momento un ejército de 300.000. Luego, cuando por las fechas de Moscú ya movilizan 1.000.000, pero en ese momento son 300.000. Nada que ver, lógicamente, las cifras con los invasores de 1941 y con los invadidos también de esa misma fecha, por tanto, ¿no? Al revés que en el caso de Hitler, Napoleón hizo una oferta de paz al zar Alejandro que este no contestó. También se puede ver, si se quiere, aunque esto es una disimilitud, pero también se puede apreciar un parecido en que, bueno, no hubo una oferta de paz por parte de Hitler, pero es verdad que hubo un intento de sumar a la Unión Soviética, ¿no? En 1940, como hemos dicho, con las conversaciones con Molotov, ¿no? Pero bueno, eso bueno, digamos que hay una cierta distancia entre una cosa y otra. En el caso del despliegue militar, Napoleón se dirige a un solo objetivo, se dirige a Moscú. No tiene nada que ver con la invasión alemana, que es una invasión en todo el frente y por tanto es muy, muy, muy distinto. Y además, en el caso de Napoleón, los rusos, no se retiraban, como muchas veces se ha contado, como una estrategia para atraer a los franceses. No. Los rusos eran derrotados por los franceses y se sostenían como podían y daban la pelea donde podían. Lo que pasa es que no les daba tiempo a recuperar el equilibrio y eran empujados por el ejército francés, pero no fue una táctica premeditada, ni muchísimo menos. De hecho, cuando los rusos consiguen mantenerse, digamos, y establecer un frente razonable, que es en Smolensk y en Borodino, se producen dos victorias francesas notables. En Smolensk queda la cosa más así, pero bueno, estratégicamente sí que sirvió al propósito francés, y en Borodino la victoria francesa fue, bueno, no brutal, pero sí razonablemente contundente, por decirlo así, ¿no? Aunque también tuvo pérdidas Napoleón. Y recordemos que los rusos evacúan en septiembre Moscú. Entra Napoleón en Moscú, Hitler no entra nunca en Moscú, y las fechas además son diferentes. Cuando llega Napoleón todavía digamos que son los coletazos del verano, ya es el otoño ruso, pero bueno, no hace ni mucho menos el frío terrible que
que tuvieron que padecer los alemanes en ese caso, ¿no? Conquistó Moscú, por aquella época, como digo, ya tenían los rusos movilizados 1 millón de hombres, y en octubre es cuando los franceses se marchan de Moscú, es decir, se incendian Moscú, por entonces era completamente de madera, menos el Kremlin y poco más, era toda la capital de madera, incendia Moscú, Napoleón se tiene que marchar de allí, emprende una retirada y los rusos le plantean, bueno, pues una especie de guerra de guerrillas, para entendernos, ¿no? De unidades que atacan, caballería, cosacos, que acosan a los franceses en la retirada y, bueno, pues se producirá las deserciones masivas de los austriacos, de los prusianos, lógicamente, y en noviembre, pues con un frío terrible, comparable al que tuvieron que padecer los alemanes, cruzará el Niemen, ¿no? Aprovechan los rusos para derrotar de manera muy, muy convincente, ahora sí, aprovechando la situación, a la parte del ejército francés que todavía no ha cruzado el Niemen, literalmente la aplastan, ¿no? Y es la gran victoria rusa, digamos, frente a Napoleón, hasta el punto de que finalmente, aunque normalmente se compara a los muertos franceses o las bajas francesas con las rusas, y los franceses salen beneficiados porque son unos 300.000 frente a 450.000 o 500.000 de los rusos, pero es que no se han incluido ahí las bajas de sus aliados, las bajas de italianos, de prusianos, de austriacos, etcétera. Muchos de los cuales se pasan a los rusos, por cierto, durante la campaña. Pero si sumamos todas las bajas, tienen más bajas, la Grande Armée tiene más bajas que el ejército ruso en conjunto, y eso que bueno, que las bajas son estimables, ¿no? Fue la de Napoleón, no nos olvidemos, una campaña al final de 5 meses, que casi ni llega. La alemana, bueno, pues fue el comienzo de 4 años de guerra, de la guerra más terrible que ha conocido la humanidad. No ha habido otra guerra como la que disputaron los soviéticos y los alemanes. No ha habido una guerra tan brutal, tan cruel, con tan muerte de seres humanos, de población civil. Pensemos que hoy ya se reconoce unas bajas a los soviéticos muertos de 27 millones, es decir, que los soviéticos tuvieron, por cada muerto de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tuvo 55 prácticamente, 1 a 55. Para que nos hagamos una idea de muertos civiles y militares, para que nos hagamos una idea de lo que sucedió allí, ¿no? El 80% de las bajas del ejército alemán y de las unidades del ejército alemán estuvieron en ese frente. Es decir, que no tiene comparación prácticamente con nada, no se daban tregua, era muy frecuente el asesinato de prisioneros. Bueno, no hemos tocado el tema de la muerte masiva de prisioneros soviéticos en manos, porque no podemos tocar todos los temas, claro, en manos de los alemanes, ¿no? Por lo menos 2 millones, y es posible que pase de ahí, además muertos en condiciones verdaderamente horribles, terribles, de hambre, ¿no? No hemos tocado tampoco el tema de la política racial alemana en la Unión Soviética, pues produjo una cantidad también a manos de los Einsatzgruppen. Para el otro programa. Efectivamente. En el que vamos a ver cuál es la clave. Tendremos ocasión seguramente de hablar de eso y tal. Y quiero decir con esto, fundamentalmente, ilustrar la brutalidad de esa guerra, respondida por los soviéticos de igual manera, con la misma brutalidad. Y muy probablemente, que lógicamente tiene una relación, una brutalidad con la otra, sí, pero muy probablemente los unos se hubieran comportado con la misma brutalidad, aunque los otros no lo hubieran hecho, independientemente que nos refiramos a los alemanes o a los soviéticos. Es decir, antes de que los alemanes, por ejemplo, cometieran los crímenes masivos que cometieron en la Unión Soviética, los rusos ya los estaban también cometiendo con los alemanes. Es decir, que no obedecía a una lógica de respuesta. Cada uno de ellos tenía muy claro que quería aniquilar, que iba a aniquilar al enemigo, y además de formas absolutamente horribles. O sea, fueron frecuentes, por ejemplo, las matanzas en hospitales, tomar un hospital enemigo y asesinar a todos los enfermos que hubiera, pegarle fuego a un hospital, cortar las cabezas del enemigo y por ejemplo, hacer el símbolo de las SS o la esvástica, ¿no? Ese tipo de cosas sucedieron, ¿no? Y bueno, matanzas verdaderamente brutales. Mandos de uno y otro lado daban permiso a sus soldados para que durante una semana, por ejemplo, no hicieran prisioneros. Por tanto, todo aquel que se rendía, fuera individualmente o fuera una unidad de cualquier tipo, era pasado por las armas inmediatamente, normalmente sobre el terreno, sin mayores cuestiones, ¿no? Sin mayores problemas. Es decir, fue una guerra que es de muy difícil alcance verdaderamente para el europeo contemporáneo entender lo que allí pasó durante 4 años, lo que en el frente del Este sucedió durante 4 años, de una brutalidad
pues auténticamente espeluznante, ¿no? Sí, pues yo por dar mi valoración precisamente sobre esta campaña de Napoleón, creo que fue Luke también, porque me leí su memoria recientemente, quien se tomó a cachondeo, entre comillas, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, porque haciendo pues una comparación, ¿no?, con lo de Napoleón, dijo algo así como: parece ser que el camino para derrotar a Gran Bretaña pasa por Moscú, ¿no? Refiriéndose a lo que tuvo que hacer Napoleón y lo que tenían que hacer a los alemanes, ¿no? Pero yo lo que me refiero de las principales diferencias, desde mi punto de vista, que hubo entre la invasión de Napoleón y la alemana, fue en primer lugar que mientras yo creo que Barbarroja fue una operación que los generales alemanes encajaron con entusiasmo, porque de verdad la mayoría eran anticomunistas y es una guerra que le motivó, o al menos así lo han reflejado en su correspondencia y demás. Con Napoleón, según comentó el propio Napoleón, no fue lo mismo. Tuvo que lidiar con sus generales que ya estaban cansados de tanta guerra y que de verdad querían disfrutar de todo lo que habían conquistado en Europa y no estar en una guerra y en otra y en otra. Entonces, desde mi punto de vista, yo ahí veo una principal diferencia en cuanto a la moral y a la motivación. Y luego Tienes también... razón, tienes razón. Tienes razón, y además Barbarroja es más o menos, podemos situarlo al principio de la guerra para entendernos, todavía se conservaba ese entusiasmo y se venían de grandes victorias, etcétera, y dominar toda Europa, mientras que la campaña de Napoleón es ya al final de las guerras napoleónicas. Y en ese sentido es una diferencia también, efectivamente, como bien apuntas, muy, muy notable. Sí, sí. Y ya la segunda, desde mi punto de vista, sería el tema de que los alemanes sí que llegan a derrotar ampliamente al ejército rojo, aunque luego se pueda recuperar, pero sí que lo llegan a derrotar y es su objetivo. Pero Napoleón, aunque sí que va obteniendo derrotas, pero desde mi punto de vista son menos importantes que las que hace la Wehrmacht. Y luego, sobre todo eso, que mientras los alemanes, por así decirlo, derrotan al ejército rojo, aunque como hemos dicho, los soviéticos son capaces de recomponerse, pero no van a tomar Moscú, y a Napoleón, salvando toda la distancia, le pasa lo contrario, y es que no llega a derrotar ampliamente al zar Alejandro, aunque sí que, como has dicho, ¿no?, en la batalla de Borodino sí que le inflige una gran derrota, pero desde mi punto de vista no es comparable con un Kiev, ¿no?, o con un Brest-Marbriansk, pero él sí que toma Moscú, pero tampoco le sirve para nada, ¿no? Entonces es como cada uno hizo una cosa, entre comillas, diferente, pero ni le sirvió a Napoleón ni le sirvió a Hitler, ¿no? Por eso es simplemente la paradoja que quería apuntar, ¿no? Sí, pero señor, bueno. tienes toda la razón, lo comparto absolutamente, y son cuestiones de verdadera relevancia. Así fue. Al final uno saca la conclusión de lo difícil que es derrotar a Rusia. Porque, claro, estamos hablando del país más extenso de la Tierra, estamos hablando de 11.000 kilómetros desde la frontera con Polonia hasta el extremo oriente, hasta la zona de que está pegando a Alaska. Es que está pegando a Alaska. Es que se nos olvida a veces, ¿no? Cuando hablamos de la invasión, bueno, hablamos de una locura, es decir, cómo se puede dominar a la Unión Soviética o a Rusia, ¿no? Es inabarcable, es imposible. Si no se quieren rendir, esa guerra no va a acabar nunca. Ninguna guerra va a acabar nunca en Rusia. Si no se quieren rendir, es imposible dominar aquello. Es la octava parte de todas las tierras emergidas del mundo. Es que es imposible. Por entonces tenía además 200 millones de habitantes. Pensemos que la Gran Alemania tenía 80 millones de habitantes. Es decir, un 40%, ¿no?, de la población que tenía la Unión Soviética. Y por eso, por no hablar de la extensión, era imposible dominarla. Es una locura pensar que eso se pueda dominar. Lógicamente hay que hacerlo por medio de pues la vía militar, la vía política, en la que se pueda, pero al final tiene que venir todo por parte de una derrota, por la vía de una derrota política. Mientras el gobierno diga, señores, se acabó, no podemos más, vamos a llegar a la paz, vamos a llegar a un acuerdo, nos vamos al otro lado de los Urales, como Hitler en algún momento en sus conversaciones sobre mesa dijo, ¿no? Dijo, bueno, a mí si Stalin quiere montar su estado bolchevique en Asia, al otro lado de los Urales, que lo monte, me da igual. Él lo que quería pues era hasta los Urales, hasta la Rusia soviética y tal, ¿no? Es decir, todo eso es una auténtica locura por razón de que la extensión de Rusia es sencillamente inabarcable. La lección es que ninguno de los invasores de Rusia nunca ha conseguido verdaderamente ponerla de rodillas. La han derrotado, ha sufrido derrotas espantosas. Y la capacidad del pueblo ruso se puede interpretar como la capacidad de sufrir, su patriotismo, su convicción, lo que se quiera. Pero la capacidad del pueblo ruso pues está ahí y de verdad que parece que es absolutamente indoblegable. Incluso con un régimen como el de Stalin, ante el que tenían muchas razones para protestar, para sentirse arrojados, para sentirse oprimidos, etcétera, y sin duda muchísima gente, sin duda ninguna, se sentía así, pero cuando Stalin llama, sobre todo viendo además el comportamiento de los alemanes,
cuando Stalin llama a la guerra patriótica, cuando Stalin invoca el pasado de Rusia, pues, que es lo que hizo, sobre todo a partir, bueno, desde el principio realmente, ¿no? Sí. Pero ya de una forma, en fin, a partir del otoño de 1940, de una forma abierta, directa y sin tapujos, cuando hace eso, la población se suma entusiásticamente a la defensa de la madre patria. Rusia es mucha Rusia. Pues nada, Fernando, si te parece lo dejamos aquí. Espero que a la audiencia pues le haya gustado este programa en el que nos hemos centrado principalmente en lo que fue la batalla de Moscú, aunque obviamente había que ponerse en contexto. Y ya lo dejamos preparado para ese segundo programa dentro de unos meses, cuando tu nuevo libro pues esté disponible, que yo leeré con gran entusiasmo. Pues fenomenal, cuando tú quieras, a tu disposición, es siempre de verdad que un placer. Tengo que pedir perdón otra vez por el carraspeo, que yo sé que se hace complicado para los oyentes y los que vean el vídeo. Pues que lo siento, que sé que es molesto, perdónenme. Nada. Pues muchísimas gracias por venir, un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa. Un pequeño inciso, ¿te has unido ya a nuestro canal de Telegram? Noticias, pequeñas curiosidades que no dan para vídeo, información sobre nuestros próximos viajes, nuestras próximas conferencias, nuestras próximas entrevistas, pero sobre todo la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega. Tienes el link en la descripción de este programa.